Bueno, nosotros la vez pasada hicimos un ejercicio en la primera clase y era, digamos, proyectar un dibujo o un proyecto que ustedes tuviesen eh, mediante pues un dibujo, ¿cierto? Entonces, muchos de ustedes pues colocaron mediante algunas notas, digamos, todas las indicaciones que se tenían en cuanto a material, en cuanto a texturas y demás. Y de alguna u otra forma colocaron también, digamos, el tema de las dimensiones que tenían esos objetos, ¿cierto? Como lo habíamos dicho la vez pasada, pues todo este tema de dibujo técnico está normalizado, o sea, nos rigen unas normas para poder que todo esto esté estandarizado y pues con el fin de que, digamos, modelos o dibujos o planos que se hagan en diferentes zonas del mundo o del país, pues todos tengan, digamos, la misma normativa y pues esos dibujos sean válidos, ¿cierto? En muchos casos, eh, por ejemplo, cuando se mandan a hacer repuestos o importar otro tipo de componentes a una empresa y la empresa requiere, digamos, hacer el ensamblaje, independientemente que ese proveedor esté en otro país, pues los productos deben cumplir. Entonces es a esto a lo que vamos ahorita con el tema de las normas de acotación. Entonces vamos a comenzar. Entonces, lo que es la acotación. La acotación del dibujo lineal es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos la medida de un objeto. Eh, Esto fue lo que vimos la vez pasada, o sea, sin saberlo normativamente, lo hicimos mediante pues algunos textos que eran las notas donde decíamos algunas cosas, algunos símbolos, las cifras, números, etcétera, ¿cierto? Entonces todo eso es lo que tiene que ver con la acotación. Entonces dice acá, en general se dice que una pieza está bien acotada cuando utilizando la menor cantidad de cotas y anotaciones, estas son suficientes y adecuadas para la fabricación de dicha pieza. Eh, Hay que mirar algo y pues vamos a anotarlo en el dibujo técnico, y es que cuando nosotros hacemos algunos planos, eh, hay que tratar de hacerlo lo menos saturados posible. En muchos casos hay unos planos con tantísima información que lo que hacen es como tratar de desconcentrar a la persona que va a fabricar. Entonces la idea con esto es que se tenga un plano que sea como ameno al leerlo, al interpretarlo, y pues esto se logra pues teniendo en cuenta todas estas normas que vamos a ver a continuación. Entonces esas son como las normas generales. Entonces aparecerán las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Las cotas no deben repetirse, se colocarán las mínimas necesarias. Las mínimas, pero que estas, digamos, puedan, digamos, abarcar todas las dimensiones que realmente tiene la pieza. ¿Esto cómo se logra? Pues también haciendo las proyecciones de las vistas que ya lo explicamos la vez pasada, ¿cierto? Las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud acotada. Ya sabemos que al proyectar las vistas yo puedo tener una proporción. Me ayudan por ahí un micrófono que está prendido. Tenemos digamos, en algunos casos hay unas cotas, o perdón, unas vistas donde esa misma magnitud digamos, se repite. Por ejemplo, cuando tenemos una vista frontal y hacemos la vista superior, lo que es el ancho de esa pieza como tal está representada tanto la vista superior como la vista frontal. Entonces ahí donde hay que escoger en cuál de esas dos vistas nos representa mejor la magnitud a la hora de colocar la cota. Bueno, todas las cotas se expresarán en la misma unidad. Esto quiere decir que no vamos a tener magnitudes unas en pulgadas, otras en milímetros, o a veces utilizando el mismo sistema de unidades. Es muy posible que las personas puedan colocar algunas cotas en centímetros, otras en milímetros, otras en metros, y pues esto, digamos, tiene algún inconveniente. Las cotas se leerán desde abajo hacia arriba horizontales y desde la derecha verticales. Bueno, estas las explicamos ahora. Las cifras de la cota quedarán encima de la línea de cota y en su misma dirección. Estas no las voy a explicar todavía, ya que empecemos ya como a hacer algunos ejemplos y ahí los vamos a anotar. A ver.
Bueno, entonces estábamos diciendo que en la cotación tenemos eh, también notas y algunos símbolos. Por ejemplo, aquí vemos algunos símbolos. Este símbolo es de diámetro. Esto, con este símbolo se describen, digamos, el ancho mayor de una circunferencia, o sea, la distancia mayor que tiene una circunferencia. Símbolo de cuadrado. Radio. El radio hace referencia a la mitad de la circunferencia o a cualquier punto que vaya desde el centro a cualquier extremo del círculo. Aparece radio de esfera. Algunas, digamos, piezas u objetos que tienen, digamos, forma esférica, digamos, pero no completa, digámoslo así, como estas, las agarraderas de las cerraduras de algunas puertas que vienen con una forma semiesférica, se podrían acotar con radio. Y ya diámetro de esfera, o sea, esto ya sería un balín, por ejemplo, ya se tendría así. Entonces estos símbolos también se utilizan bastante para eso. Ya aparecen lo que son los elementos de la acotación. Entonces recuerden que la acotación, en este caso, pues ya no hace referencia al valor de una magnitud, o sea, cuánto mide un ancho, cuánto mide una altura o demás, ¿cierto? Entonces vamos a tener dos líneas auxiliares. Estas líneas auxiliares se recomienda que sea, digamos, tenue, o sea, si se va a dibujar a lápiz, estas líneas deben ser bastante delgadas, con el fin de que no se vayan a confundir con lo que es el contorno de la pieza. Adicional a eso, pues aquí en la diapositiva no muestra, pero pues también se usa que estén un poco despegadas, o sea, que haya aquí un pequeño espacio y después la línea de referencia. Eso es como si alguien estuviese señalando con sus manos el ancho de algo. Por ejemplo, en un computador portátil, si se ponen al frente del computador y colocan con sus manos mostrando el tamaño de la pantalla, digamos el ancho en pulgadas que tiene, pues más o menos esto es lo que nos está tratando de decir esas líneas auxiliares de cota, que son como esas referencias de qué parte a qué parte estamos haciendo esa medición. Aparece ya la línea de cota, que va acompañada pues con las flechas, mostrando o tratando de colocar más claro cuál es esa magnitud a la que se está refiriendo. Las flechas, estas flechas pues vamos a ver que en dibujo técnico se pueden reemplazar por varios tipos de terminaciones, y aparece pues la cota o el valor numérico al cual hace referencia. Hay una separación que se debe tener en cuenta, o sea, la idea es no colocar este valor numérico tan pegado de lo que es la pieza o la forma de la pieza como tal, sino que haya una separación entre esta cota y digamos la pieza, y asimismo la separación que haya entre las cotas si se van a colocar de manera paralela. La norma nos habla de que podría ser un mínimo de 7 milímetros, pero pues esto no es medible, no es que estemos haciendo la cota y midiendo pues con un instrumento si realmente nos quedó separar los 7 milímetros. Esto es algo visual, en donde pues más o menos las vamos a colocar a ese espacio. Uno igual lo va a notar cuando las cotas estén muy cerca entre sí, donde uno alcanza a notar de que se están remontando. Pero entonces esto es un valor recomendado, no es que lo tenga que medir exacto. Y adicional, esa línea de referencia va a ir saliendo después de la flecha aproximadamente 2 milímetros. Aquí pasa exactamente lo mismo, es una recomendación. Vamos a notar de que esa línea de cota sale un poco, pero pues no es que la tengamos que medir exactamente que nos mida esos 2 milímetros, porque pues nos demoraríamos bastante tiempo haciendo un acotado de un modelo, pues tratando de medir que esas condiciones se cumplan. Esto es más o menos visual. Bueno, aquí tenemos un objeto. Aquí ya vamos a ver varias recomendaciones de qué no se debe hacer a la hora de acotar, y es por ejemplo este modelo que tenemos acá. Esta línea que vemos acá la vimos bien la vez pasada, que viene en línea, espacio, punto, línea, espacio, punto. Esto nos hace referencia a una línea de eje o un eje de revolución, lo cual quiere decir que esta pieza que tenemos acá es un cuerpo en revolución, un cuerpo, digamos, cada de estas vistas son cilindros, ¿cierto? Entonces vemos acá, tenemos una línea de cota, que esta línea de cota está encima de la línea de contorno, lo cual pues queda a veces
difícil de ver. Entonces esta línea de cota está mal ubicada en esta parte. Esta otra línea vemos que está, pues es claramente que define la intención de acotar o dar la dimensión de esta separación, pero es continuación de esta línea de contorno. Entonces tampoco debe ser continuación de la línea de contorno. Y vamos a ver esta otra línea de cota. La intención es clara diciendo que es este ancho de acá, pero miren que esta línea de cota está encima de la línea de eje. Entonces en estos tres casos ya vamos a ver qué es lo que se hace. Entonces la primera cota que está encima de la línea de la arista o la línea de contorno, pues hay que separarla, ¿cierto? Teniendo en cuenta más o menos la separación que se dijo ahora. Esta línea no debe ser continuación de la línea de contorno, la cual también la vamos a separar, y la idea es alinearla con la línea anterior, no es que queden de pronto escalonadas. Y este tercer caso nos habla de que la línea no debe ser coincidencia, perdón, de que la cota no debe ser coincidencia con la línea de eje. Entonces, ¿qué se va a hacer? También se va a separar y vamos a procurar de que estas líneas queden, digamos, de que estas cotas queden alineadas. Esto ya sería como una manera correcta. El caso anterior que esté mal y que usted no pueda fabricar una pieza así, claro, o sea, si ahí está y usted coloca los valores numéricos, vuelvo y repito, la intención estaba clara con respecto a lo que se quería determinar, pero pues normativamente nos hablan de cómo se debe hacer, como en este caso, con el fin de que el dibujo no quede tan saturado, que quede más estético y pues así también como cumpliendo al tema de la normativa. Vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos aquí una pieza donde estamos acotando digamos la altura y el ancho de esta ranura o de esta cavidad, y vemos que las dos líneas de cota se están entrecruzando entre sí. Entonces pues esto es otra cosa que se debe evitar. Entonces lo que se debe hacer es esas líneas de cotas tratar de separarlas, ¿cierto? Por fuera de la pieza, digamos en este caso esas líneas de cota ya no se van a entrecruzar, y en algunos casos también esta línea la sacan a esta parte de acá, pero pues aquí está bien, pero pues también se podría hacer en este punto siempre y cuando la línea de referencia nos muestre que viene desde la parte inferior de esta cavidad. Bueno, en esta otra figura tenemos aquí una sección escalonada donde pues vuelvo y repito, ahí está el acotado, está clara la intención de qué magnitud define cada una de estas cotas, ¿cierto? Pero pues digamos normativamente nos hablan mucho de estas líneas estén alineadas, de estas cotas se encuentren alineadas. Entonces básicamente lo que se hace es subir esas cotas, ¿cierto? Entonces ya están alineadas y de esta manera pues tenemos un dibujo un poco más estético y a su vez pues cumpliendo con la norma. Tenemos esta otra pieza, mire que tenemos una forma escalonada. Aquí estamos notando que estamos acotando las dimensiones entre escalones opuestos, los extremos, y vemos que estas cotas todas están sobrepuestas entre sí, que es digamos una de las cosas que se trata de evitar. Entonces acá lo que se debe hacer es acomodar dichas cotas, que primero se coloque la cota más cercana, va a ir primero y se va alejando digamos de manera secuencial, y con esto pues podemos lograr de que esas cotas no se entrecrucen entre sí. Pues por ejemplo se van a mover, de que tenemos unas cotas, y la cota más cercana va a ser la de menor medida, la de menor dimensión, y asimismo se van a ir alejando las demás. Entonces con esto hacemos de que esas cotas no se entrecrucen entre sí. Por ejemplo acá tenemos un caso, aunque este caso no es tan representativo, pero pues en algunos dibujos podemos tener espacios un poco más pequeños de lo que hay acá, y vamos a empezar a notar de que el valor numérico
y el tamaño de las flechas empieza a hacerse de una manera muy, digamos, muy apretada entre ellos. Entonces la norma también nos dice que podemos sacar algunas cotas. Vamos a mirar donde, por ejemplo, acá tenemos las flechas más el valor numérico y podemos ver esto como un poco estrecho. Entonces lo que se hace es simplemente colocar las flechas de afuera hacia adentro, se deja el valor numérico y pues de esta manera la podemos tener un poco más clara. Bueno, asimismo la cifra, cuando está muy estrecha en la mitad, pues también se puede sacar o a la derecha o a la izquierda. Eso depende pues del espacio que se esté manejando. Lo importante también es sacar un poco el valor numérico. En esta parte tenemos acá este valor. Se hace lo mismo, se sacan las flechas por fuera. Tenemos el valor interno. Miren que acá al sacar las flechas, esta flecha más esta flecha hacen referencia a este ancho, pero pues esta flecha nos estaría aquí también compartiendo este valor numérico de 35. Entonces lo que estamos haciendo simplemente es colocando ese punto, sacando el valor numérico y colocando una nota diciendo que es este espacio. Voy a mostrarles este que es un poco más confuso directamente ya como en un ejemplo más claro. Bueno, entonces esta piecita es muy parecida al ejemplo que les estaba dando anteriormente y pues voy a entonces acotarla. Bueno, entonces una de las primeras que nos decían, miren que estas flechas si van por dentro, como nos decía ahorita el ejemplo, miren cómo se ve apeñuscado. Entonces la idea es que estas flechas vayan afuera y a su vez que este valor numérico pues vaya hacia un lado, puede ser hacia la derecha o puede ser a la izquierda. Eso depende de qué más haya por por estos espacios. Entonces pues puede ser depende, mejor dicho, de donde se acomode mejor. O sea, no es que sea exactamente a la derecha o a la izquierda, sino donde mejor se nos acomode. Vamos entonces a hacer el acotado de esto. Bueno, entonces acá en esta parte pues nos indica un poco también de cómo era esta situación cuando tenemos espacios muy pequeños. Entonces lo que se puede hacer en algunos casos es simplemente, digamos, sacar la cota. Con este fin ya no la tenemos acá tan estrecha, tan apeñuscada, ¿cierto? Digamos, en algunos casos incluso está así, con las flechas señalando de adentro. Entonces lo que podemos hacer simplemente es separarla y sacarla un poco. En este caso ya estamos teniendo, digamos, un plano un poco más ameno a la hora de leerlo, y pues no estamos aquí utilizando este espacio pequeñito para meter tanto las flechas como el número. Entonces esta sería como otra de lo que se nos hablaba y esa parte de la norma. Bueno, continuemos. Bueno, entonces habla aquí de los arcos mayores de 180 grados se acotarán con su diámetro. Bueno, aquí en la imagen no muestra, pero cuando tenemos básicamente media circunferencia o más, vamos a colocarle su signo diámetro y pues a su vez la cota completa. Cuando ya tenemos menos de media circunferencia, vamos a colocarle su símbolo radio. Igual ya vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos acá también cuando tenemos dos circunferencias que están concéntricas, debemos colocarle, bueno, primero que todo su símbolo diámetro, el que vimos ahora, y a su vez que estas flechas que hacen parte de la cota no estén sobrepuestas en la línea de centro de posición, ¿cierto? Entonces esta como tal está mal, entonces se debe correr o se debe girar un poco con el fin de que estas digamos estén en diferentes ángulos y no nos tapen el centro de posición.
Bueno, aquí vamos a ver otro ejemplo, y es que tenemos una pieza, pues valga la redundancia de que tenemos este centro de posición y línea de eje, donde se define que esta pieza pues es cilíndrica. Ya con la vista superior pues la vamos a poder ver. Regálame un segundito. Bueno, entonces acá tenemos tres circunferencias, ¿cierto? Que hace el tema de esta pieza. Aquí lo que nos indica la norma es que no debemos acotar. Cuando tenemos más de dos circunferencias concéntricas, debemos utilizar una vista adicional para hacer, digamos, el tercer acotado. Como en este caso, si tuviésemos las tres cotas en esta misma vista, se nos hace bastante, digamos, se nos apeñuzca, se nos aprieta mucho toda esa información, lo cual va, digamos, a ayudar a que hayan confusiones. Entonces la idea es que no hayan más de dos, digamos, más de dos cotas en círculos concéntricos. Cuando hay una de más, pues simplemente nos vamos a apoyar de una vista adicional, como en este caso tenemos una vista frontal acá y una vista superior acá. Bueno, en este caso pues tenemos arcos, por ejemplo este que está igual o menor a 180, pues vamos a acotar con su símbolo radio, o se acota el radio más también el símbolo, aquí se coloca. Bueno, aquí hay un tema, y es lo de las líneas ocultas. Entonces, cuando tenemos algunas piezas que tienen sus líneas ocultas, habíamos dicho que esas líneas ocultas son supremamente importantes para poder describir un poco más la geometría que tiene una pieza, incluso interna, o lo que pueda tener una pieza por la parte posterior, etcétera. Pero adicional a eso, las líneas ocultas se deben colocar, pero normativamente nos dicen que esas líneas ocultas no se deben acotar. Entonces debemos tratar de no acotarla. Entonces, si ustedes quisieran acotar esta dimensión que habla, pues esto es como un cilindro, e internamente tiene un agujero, entonces podríamos sacar la vista superior y en esa vista superior ya volver visible ese agujero interno y allí acotarlo. O este caso, pues esto lo vamos a ver mucho más adelante, es una cosa que se llama un corte de sección, un corte imaginario, donde ya lo que podemos hacer es esas vistas, esas líneas que estaban ya ocultas, volverlas visibles mediante un corte imaginario. Entonces eso es lo que se está como tratando de explicar acá. Tenemos el tema de cuando se hacen algunos agujeros. Aquí es supremamente importante, digamos, que los agujeros nunca se acoten a sus tangencias, sino que se acoten a lo que son sus centros. Cuando nosotros vayamos a medir el centro de un agujero de una pieza que ya está hecha, esto que está acá es el método, digamos, para poderlo definir, pero no es el método para poderlo acotar. Nosotros siempre tenemos que pensar que cuando estamos acotando es en fabricar. Entonces esta es la forma correcta. Este centro como tal es intangible, o sea, ya no existe si la pieza está fabricada. Pero si nosotros la fuéramos a fabricar, es muy fácil decir que con respecto a los bordes tenemos estas dimensiones, vamos a hacer una marca o un centro punto y por ahí ingresar, digamos, la broca con la cual se va a hacer el agujero. Entonces, cuando estamos haciendo un plano, siempre vamos a pensar en la forma de fabricar, ¿cierto? Entonces esta es como el método. Entonces simplemente se deben colocar las dimensiones tanto horizontales como verticales del punto central. Para eso es que se utiliza esta línea de centro de posición, y aquí es donde se acota, y pues a su vez se va a colocar el diámetro del agujero. Si volvemos a este punto, si vamos a medir la posición de un agujero, vuelvo y repito, como el centro es intangible, pues esta sí sería la forma de poderlo obtener. Entonces simplemente con el instrumento de medición tomaríamos la medición que hay desde el borde externo
hasta la tangencia, este valor lo tenemos, y a su vez obtenemos el diámetro mayor. Entonces simplemente lo que se haría es que, como necesitamos saber el centro, simplemente tomemos estos 25 y le vamos a sumar un radio, o sea, la mitad de la circunferencia, para poder llegar a este punto. O sea que vamos a tener aquí 25 más 20, que sería la mitad de esto, teníamos un valor de 45 milímetros hacia la mitad. Y esa misma situación se haría en la cota o en la dimensión vertical. Esto cuando vayamos a tomar la medida de un objeto, pero vuelvo y repito, para hacer el tema de la acotación o hacer el plano de fabricación, vamos a tener en cuenta es el centro de él. Bueno, voy a hacer una explicación un poco más detallada con respecto a cuando, si los arcos tienen, digamos, 180 grados o más, o si tienen menos, se deben acotar con radio. Entonces de pronto esta diapositiva no quedó como muy clara, entonces voy a apoyar de este modelito. Bueno, entonces acá tenemos un plano cartesiano. Entonces cualquier arco que esté, digamos, cubriendo estas áreas, miren que aquí tenemos 0 grados, o una vuelta completa sería 360 grados, tenemos 90, 180 o 270. Entonces cualquier radio que de pronto tenga, voy a dibujarlo acá, entonces cualquier radio que esté, digamos, en esta parte, miren que como es menor a 180, se va a acotar con su símbolo radio. También podríamos tener la opción donde tenemos, digamos, es la mitad de una circunferencia, como en este caso. Entonces acá ya tenemos 180 grados, o sea que si es igual o mayor a 180 grados debemos colocarle su símbolo radio. O ya pues en el caso de que tenemos una circunferencia completa, pues vamos a tener desde el inicio hasta el final 360 grados, y pues esta también se acotará con su símbolo diámetro. Entonces por acá tengo un ejemplo, miremos que aquí tengo una circunferencia completa. A esta circunferencia se le ha de colocar su símbolo y será el valor mayor, o sea, diámetro. Digamos este arco que tengo acá, voy a colocarle aquí el simbolito de centro de posición. Entonces miren que acá comprende 90 grados según este diagrama, 90 grados. Entonces este radio se acotará con su símbolo radio, ¿cierto? Al igual que este, miremos que este también tiene 90 grados, se va a acotar con su símbolo radio. Y miremos por ejemplo este otro caso, aquí tenemos media circunferencia, o sea, vamos a tener 180 grados, es como si colocáramos el 0 acá, 90 acá y 180 acá, o sea, media circunferencia. Independientemente pues si está ubicado de una manera vertical o horizontal, pues vamos a tener en cuenta el inicio y el final, y este nos va a comprender, digamos, perdón, voy a acotar, lo tengo que acotar con su símbolo diámetro. Listo. Entonces, la norma nos dice que al tener un radio de 180 grados, mire por ejemplo que tenemos acá la forma como no se debe y como sí se debe. Entonces, como tiene 180 grados, va a ser con su símbolo diámetro. Bueno, vamos a ver entonces ejemplo de acotado con esta piecita. Se pegó el mouse. Bueno, sacarle el planito. Bueno, aquí hay algo que se acotó la vez pasada, y es que se le sacó una vista isométrica y en ella se colocaron todos los valores, ¿cierto? La norma también nos habla mucho
de que no debemos acotar los modelos isométricos. O sea, los modelos isométricos nos pueden ayudar a nosotros a la hora de, digamos, de poder entender un poco más, visualizar un poco más lo que es el modelo como tal. Pero pues el modelo isométrico es una ayuda, vuelvo y repito, no se debe acotar. Entonces menos mal pues salió ahí. Con eso yo pues logro ya darles a entender un poco más ese tema. Bueno, entonces como siempre voy a sacar las tres vistas principales. Vamos a verlo desde esta parte. Esta parte es la frontal. Entonces tenemos la frontal. Esto va a ser en sistema americano. Recuerden pues la vez pasada cómo era el sistema de proyección tanto en americano como en europeo. Entonces tenemos la vista frontal. Vamos a colocarle sus respectivas líneas ocultas en las tres vistas. Entonces tenemos la lateral derecha, a la derecha de la frontal y la superior arriba de la frontal. O sea que esto quiere decir que es sistema americano. Entonces vamos a empezar a hacer el acotado de esto. Bueno, entonces vamos a empezar por la vista frontal. Vamos a decir que esta pieza tiene 60 de altura. Vamos a decirle aquí que este radio, miren que es un radio pequeño. Entonces le coloco los símbolos radio. Miren que yo aquí tendría otro radio igualito. Entonces yo podría hacer esto, o simplemente dejar uno de los dos y a ese símbolo decirle que esto está dos veces en el dibujo, ¿cierto? 2 por radio 5 ya quiere decir que tiene este y que tiene este, y pues con eso trato un poquito de no saturar el plano. Vamos a ver que esta escalita que tenemos acá, tenemos una medida que si le doy en esta cara, pues de pronto esta característica es un poco más diciente en esta vista. Entonces voy a tratar de acotar lo que por acá en esta vista frontal nos tiene mucho más claridad. Entonces, por ejemplo acá, esto lo puedo mover un poco. Tratar de alinear las cotas. Listo. Permíteme otro momento. Vamos a ver en esta parte, pues ya tengo esta característica, el ancho de esta ranura igual acá. Podríamos decir cuál es la profundidad de dicha ranura con respecto a un borde. Voy a hacer así. ¿Qué nos queda faltando? Este agujero. Entonces, ¿qué características se deben colocar? Una característica horizontal, o sea, ¿qué medida tiene con respecto al borde en horizontal? Miren que si yo esta cota la saco a la parte superior, pues voy a tener acá, digamos que esté sobremontada una encima de otra, que es lo que nos dice la norma. Entonces debemos tratar de que esas cotas ubicarlas en espacios donde no se digamos, una no pase sobre la otra. Entonces tenemos acá ahora el valor vertical y tenemos el tamaño, como es en este caso. Entonces acá ya tengo una pieza, digamos esta vista, todavía le faltan alguna otra información, pero pues vamos a ver que para eso tenemos las demás vistas. Entonces voy a comenzar con esta otra. Cuando se dibujen estas vistas hay que tratar de separarlas un poco con el fin de que cuando estemos acotando no se vaya a, digamos que no quede espacio para colocar las cotas. Bueno, entonces podemos decir que esta altura es de 15. Alguien podría decir, no, quiero acotar de esta altura acá. Miren que esta cota y esta cota son dimensiones que están repetidas, entonces debo tratar de no colocarlas. Voy a colocar acá, por ejemplo, cuánto es la separación o sea, qué espacio hay entre esta cara y esta cara. Ahora sí, perdón, entre esta cara y esta cara, cuánto sería el ancho de la pieza. Miremos que este ancho de la pieza va a ser un poco mejor. Miren, aquí queda como un poco saturado, donde
en esta vista podría estar mejor definido, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no lo voy a colocar acá. Sí voy a colocar esta y voy a colocar esta. Miren que aquí se cumple un poco lo que estamos hablando ahora. Tengo 3 cotas, las cuales están un poco, digamos, apeñuscadas entre sí. Entonces voy a coger esta y la voy a separar un poco, ¿cierto? Entonces es una norma tratar de alinear las cotas, pero cuando veo espacios muy estrechos donde el valor numérico se queda muy apretado, pues debo empezar a sacar esta otra, digamos, esta otra parte de que no queden tan montadas. Entonces esto es lo que se hizo. Vamos a acotar también esta altura. Miren acá, por ejemplo, las flechas como están. Entonces sí es mejor en este caso que las flechas vayan de afuera hacia adentro, y vamos a colocar este valor. Bueno, aquí pasa lo mismo, entonces va a tocar desalinearlas un poco con el fin de que estas no queden tan apretadas. Bueno, vamos a ver en la parte superior. Aquí pasa lo mismo con los agujeros. Ya tengo un agujero de diámetro 8, tengo otro también que es de diámetro 8. La idea no es colocarlos los dos, sino que simplemente a uno de los dos yo le coloque que la característica es por 2. Entonces tenemos Dios diámetro 8, se sabe que es este, se sabe que es este otro, y pues de esa manera no vamos a, digamos, a saturar el plano con información un poco repetida. Vamos a ver ahora, voy a acotar acá ya el ancho del recuadro, la longitud, a su vez ese recuadro qué ubicación tiene con respecto a los bordes, tanto en ancho como en longitud. Voy a colocar esta cota acá. Bueno, yo creo que aquí el problema principal es el tamaño de la cota. Voy a corregir eso, que en algunos casos puedo tener problemas específicos por tener cotas un poco montadas, o en este caso porque los números o los valores les estoy haciendo muy grandes. Entonces voy a tratar de corregir esto. Bueno, aquí también tengo problemas con las flechas. Entonces también depende, o sea, en este caso el error fue de tratar de hacer todo muy grande. Entonces por eso es que todo se me estaba peñuscando. Voy a dar todo hasta la mitad. Bueno, ahora sí ya tengo como un plano un poco mejor. Ya no me toca hacer de separar tantas cotas. En este caso ya las podría alinear sin ningún inconveniente. Bueno, entonces aquí que me queda faltando. Tengo estos dos agujeros, dice que son de diámetro 8, pero no tengo la posición de ellos. Entonces debo colocarlo con respecto a una parte conocida de la pieza. Digamos acá, este lo podría sacar al otro lado, o vamos a hacerlo mejor acá. Bueno, el software me ayuda a mí mucho a corregir algunas cosas. Ya si ustedes van a hacer el plano a mano, pues van a tener que pensarlo un poco mejor antes de colocar la cota, ¿cierto? Entonces,
esta es la dimensión que tienen, la posición de los agujeros. Ahora vamos a decir qué posición tienen con respecto a un borde, y a su vez digamos qué distancia tienen entre ellos. Entonces, de esta manera ya estoy colocando el tamaño del agujero, también estoy colocando la posición que ellos tienen con respecto a los bordes de la pieza, y asimismo qué diferencia o qué dimensión tienen entre sí. Entonces la idea, como siempre, es tener un plano donde no estamos repitiendo información. Recuerden que ahorita, pues al haber colocado las cotas de menor tamaño, pues ya podría empezar a alinear dichas cotas. Ahorita hacía alguna referencia con respecto a estas líneas. Miren que hay un espacio entre ellas con el fin de que no se nos confundan con respecto al contorno. De esta manera ya tenemos esta piecita acotada. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio con esta. Vamos a colocar aquí el modelo isométrico para que tengamos alguna ayuda. Sacar las vistas, perdón, las líneas ocultas de cada una de las piezas. Habíamos hablado, y de pronto en el ejercicio anterior no lo tuvimos en cuenta, y es que debemos colocar las líneas ocultas referentes a los agujeros que tenemos acá, pero a su vez, por ser cuerpos cilíndricos o cuerpos en revolución, nosotros debemos colocarle la respectiva línea de eje que nos defina pues que eso es un agujero, ¿cierto? Porque si no lo hacemos, digamos normativamente, eso nos estaría indicando, por ejemplo, que fuese una caja, y pues no es así, son agujeros que van pasantes. Bueno, como siempre voy a empezar entonces con la vista frontal. Al igual que ahora tenemos acá unos radios, que tenemos 1 y 2, entonces a este radio le voy a decir que la característica está por 2. Con eso ya no tengo que acotar el otro. Quiero acotar de pronto de una vez el agujero, voy a decirle el tamaño de él y a su vez en qué posición está, o sea, una cota vertical y una cota horizontal. Entonces, de esta manera, ya digamos, si alguien fuera a fabricar, es muy fácil definir el punto donde debe colocar este agujero y a su vez de qué tamaño es, ¿cierto? Podríamos colocar acá el ancho total de la pieza. Miren que aquí tengo unas características de estas escalas, pero pues de pronto tal vez esta altura sería la única que nos queda como muy claro de qué características estamos hablando en esta parte. Bueno, miren que ya estas demás características serían mejor, por ejemplo, en la vista superior. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a empezar primero por los agujeros. Como son dos agujeros del mismo tamaño, entonces a esta característica le voy a decir que es por 2. Le voy a decir qué dimensión hay con respecto a los bordes, qué dimensión tenemos entre ellos y a su vez la dimensión vertical. Entonces, de esta manera yo ya podría ubicar dichos agujeros y colocarlos, digamos, poderlos fabricar. Bueno, aquí tenemos otro pequeño dilema, y es el siguiente. Miren que acá no acotamos el ancho de estas entradas,
donde mejor se define la característica también es en la vista superior. Entonces lo que podríamos hacer es simplemente correr estas cotas hacia la parte superior, y acá miren que ya tenemos mucho más claro el tamaño de estas geometrías. Podríamos colocar también este ancho. Listo. Entonces acá ya tenemos claro la separación de esto, el espacio, la separación y a su vez la profundidad de esto. Entonces acá ya la tenemos un poco más clara. Podríamos también definir qué altura total tiene la pieza. No es redundante esta con esta, porque con esta estamos diciendo el frente y con esta otra cota estamos diciendo la profundidad. Bueno, vamos a esta otra vista. Entonces miren que aquí la altura total no la tengo, esta sí la puedo acotar, y vamos a acotar, digamos, cada una de las alturas que tiene esta pieza. Entonces aquí ya tenemos primera altura, segunda y tercera altura. La separación tal vez, digamos, el ancho de esta no la tenemos, la podríamos colocar acá. Y este otro ancho, que es este, en esta vista no lo colocamos, entonces lo vamos a colocar en este punto. Y la profundidad la tenemos en esta parte, no hay necesidad de colocarla acá. Bueno, eso es de referente al tema del acotado. Recuerden, aquí simplemente estamos inventando dimensiones. Por ejemplo, aquí no estamos hablando nada de con qué material se va a fabricar la pieza. Entonces todo esto también lo tendríamos que colocar. Cuál es el material, si necesitamos algún acabado en específico, algún tipo de pintura, o definir si no se deben dejar aristas vivas con el fin de que alguien no se corte. Todo ese tipo de información tendría que ir también incluida en esta parte. Entonces esta sería como la explicación de la acotada dimensión de esta segunda pieza.